Para conocer cuál es el estado de las cosas al interior de la campaña del candidato del PRI y del Partido Verde a la gubernatura de Veracruz, José Yunes Zorrilla, está con nosotros el vocero de la campaña, Eduardo de la Torre Jaramillo, que le doy las gracias. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Tulio. Un gusto siempre estar contigo. Como decíamos en un principio, ¿cómo están las cosas adentro? ¿Qué está pasando en el PRI? Porque bueno, hay un escenario nacional que se percibe adverso en estos momentos. Sí, en la campaña de José Yunes Zorrilla, no solamente por su personalidad, por su experiencia, es el único candidato que ha estado creciendo en las últimas semanas. Yo te puedo decir que esta es la cuarta semana de campaña, que por ejemplo Maciel Coller, que da la encuesta que está marcando cada semana las tendencias, lo tenía en 4 puntos cuando arrancó la campaña. La medición de la semana pasada está en 20 puntos, frente a lo que ha pasado con el candidato de Morena y el del PAN, que la diferencia es de 4 puntos. Uno a veces está en primer lugar y el otro en segundo, pero se han estancado entre 27 y 31% de intención del voto ambos, y en el caso de Pepe Yunes es el que está creciendo de manera sistemática en este momento. Paradójicamente se le podría criticar al PRI, pero creo que es de los pocos estados donde hay un prismo todavía fuerte, un prismo que se ha movilizado desde el arranque de campaña en Perote, con más de 10,000 personas que acompañaron al candidato Pepe Yunes. Y esto es un poco lo que está cambiando. Los analistas pues prácticamente decían que esta contienda era de 2 entre el candidato del PAN y el candidato de Morena, pero una vez que arrancó la campaña el escenario cambia. Es una competencia de 3 candidatos, y en particular uno que viene no solamente de menos a más, sino de un crecimiento sostenido desde que arrancó la campaña. ¿A qué atribuyes este crecimiento que dices sucede en la intención del voto para el candidato del PRI? Yo creo que en primerísima situación el contexto veracruzano, que aparezca un actor político que no tiene un solo escándalo, que no se le ha señalado de corrupción. Ya fue alcalde de Perote, 2 veces diputado federal, diputado local, senador, y nadie en esos no solamente 22 años de vida pública que ha tenido Pepe Yunes lo ha podido señalar de algún acto de corrupción. Y eso hoy en día pues significa dignificar la política, es decir, no todo lo que está en la política es sucio o apesta, sino que puede haber candidatos como en este caso Pepe Yunes, que marca una diferencia en los 22 años que ha estado en cargos de elección popular o en el gobierno. Pero además de eso, yo diría que en su gestión como senador pues bajó 4.500 millones de pesos, 3.000 millones al sector primario en el estado de Veracruz, y es un legislador, fue un congresista que se dedicó a apoyar distintas áreas de México. Y lo que yo pondría también sobre la mesa es la experiencia, la preparación. Pues es el único que está aportando propuestas, ideas. Estuvo con los universitarios en Veracruz, donde planteó un plan regional para Veracruz. Tenemos 8 zonas metropolitanas, una zona metropolitana biestatal. Entonces, estás viendo aquel viejo desarrollo regional que se planteó cuando se creó aquella sede Sol con Luis Donaldo Colosio. Entonces, es como volver a ese desarrollo regional, porque Veracruz son muchos, los 212 municipios. No podemos decir que es homogéneo el estado, el norte, el centro, las montañas, el sur, es totalmente distinto. Entonces, me parece que replantear el desarrollo, al menos con planes regionales sustentados en estas zonas metropolitanas, es una de las formas para darle al desarrollo de Veracruz otro cariz. Y lo que nos está impactando a todos, el tema de la seguridad pública, ahí va muy enfocado en esta reforma al sistema penal que se aprobó en 2008 y que se implementó en 2016. Uno de los elementos de esa reforma son los policías. Y él está diciendo en su diagnóstico: tenemos hoy
cerca de 12,000 policías, hay que incrementarlo a 22,000 policías, hay que homologar los salarios en un 43% de los policías, y dice, y esta política pública cuesta 9,300 millones de pesos para 6 años. Creo que es un candidato que, más allá que puede resolver el tema de la seguridad pública en 6 meses, como se nos había dicho, está planteando uno de los temas fundamentales en una reforma que ya tomó carta de naturalización en Veracruz, como la reforma penal, y ponerle un pilar que es la profesionalización de la policía. Llama la atención el hecho de que en el debate, y ha sido muy insistente estas cosas que te digo adelante, de José Yunes, en el sentido que Veracruz tiene 2 grandes problemas. Primero, una recesión económica, Sí, ya muy acentuada en este gobierno, pero sobre todo el tema de la inseguridad. Este escenario, pues desgraciadamente negativo para la mayoría de los veracruzanos, ¿va a incidir en la toma de decisiones de la gente? ¿Tú crees que suceda? sí, yo creo que sí. A diferencia del gobierno federal, donde se crearon empleos permanentes, Veracruz no lo ha hecho ni al mismo ritmo, y lo que se está acentuando es, en primera instancia, el desempleo, y esta parte de una economía que no crece y que está en recesión, pues por supuesto te impacta no solamente en inversiones. Él en el debate proponía estas políticas contracíclicas, ¿no? Es cómo reactivar la industria de la construcción para poder dinamitar no solamente ese sector, sino que también darle una posibilidad a las y los veracruzanos, pero sobre todo a los empresarios locales, de poder incidir en el propio crecimiento económico, que Veracruz lamentablemente, si eso además lo sumas al 62% de los veracruzanos que viven en pobreza, según Coneval, pues tienes un triángulo muy complicado de desigualdad y pobreza, de inseguridad y de nulo crecimiento. Entonces, lo que Pepe Yunes está impactando es desarrollo regional, es políticas económicas que puedan reactivar la economía. Él estaba planteando 2 cosas fundamentales: cómo reactivas el sector energético, cómo nos podemos adecuar y adaptar a la nueva reforma energética, y que Veracruz, que tanto en el sur como en el norte, pueda reactivar esa parte del sector energético, y está yéndose también sobre el sector terciario. Está proponiendo que al menos, por ejemplo, Catemaco sea un nuevo pueblo mágico en Veracruz, que tengas otro tipo de industria, la industria sin chimeneas, como se le dice, esta industria más del sector terciario, y en eso está como diversificando sector primario, sector terciario, pero también con un rostro distinto para Veracruz como propuesta de gobierno. Llama la atención lo que decías hace un momento, en el sentido de que perciben ustedes la existencia de un prismo duro, de un prismo que está latente, que está ahí, que no se ve mucho, no se refleja mucho en las encuestas, y que, pues, pese a todo el efecto Duarte, a todo lo que ha sucedido en el estado de Veracruz en los últimos años, todavía les da confianza en poder remontar la situación. En Poza Rica, bueno, hubo un evento con petroleros muy significativo, el que se estudió también José Antonio Mí, el evento con maestros que hubo el fin de semana en Paso de Doña Juana, los eventos que ha tenido con la CNC. Creo que es un partido que está vivo, que demostró que está vivo, muy a pesar de Javier Duarte, y como bien lo dice el candidato, bueno, quien lo juzga es la Procuraduría General de la República, el PRI lo expulsa, hay un proceso de encarcelamiento por parte del gobierno federal, y en ese sentido creo que tampoco lo puedes usar de pretexto para no poder resolver la actual situación, o usarlo para darle una continuidad a una alternancia, como se está diciendo hoy en día. Y creo que, como cualquier partido político europeo, relocaliza a estos elementos como Javier Duarte, y la vida de un instituto político continúa. Creo que hay que separar a los partidos políticos de este tipo de actores que
dañaron obviamente la imagen, la credibilidad. Por eso, un candidato per se, como él, lo reitero, donde no hay un acto de corrupción, pues puedes construir confianza con el electorado veracruzano, con la clase media, y además que lo ves con una formación sólida y que son propuestas que puedes fácilmente evaluar a diferencia de los otros dos candidatos. ¿Qué tan importante o qué tan relevante crees que sea el hecho, lo ha denunciado tanto el candidato Yunes Zorrilla como el presidente del PRI, Américo Zúñiga, una especie de política, de estrategia del gobernador Miguel Ángel Yunes en el sentido de apretar, de tratar de impedir que se regrupen los cuadros políticos priistas para sacar adelante la elección? Bueno, algunos ya los cooptó, ¿no? Algunos exalcaldes, exdiputados locales, federales, ahora están apoyando al actual gobernador, y es una ruta que lo vimos ya en el Congreso local, donde pudiste cooptar a diputados que estaban en el Verde o que estaban en el PRI, y bueno, construiste una mayoría artificial en el Congreso. Eso ya lo observamos en el Congreso. Por supuesto que hay algunos actores políticos regionales que ya se sumaron a ese proyecto, pero a pesar de eso, pues hay una formación política en Veracruz que allí sigue su ritmo, no como esa maquinaria, pero me parece que hay un voto duro, real, de ese partido político, y si le sumas la experiencia, la formación política y sobre todo de ética del candidato, creo que va sumando para poder incrementar esa votación, más lo que pueda aportar el Verde, que me parece que es importante. Por ejemplo, en 2015 el Partido Verde, la segunda mejor votación a nivel nacional, la tuvieron en Veracruz, y siguen teniendo un voto que no baja de los 200,000 votos. Entonces eso es lo que te va a contribuir a una posibilidad de un voto duro, tanto en el PRI como en el Verde, que se pueden incrementar por un candidato que hoy está jugando, que en este caso es Pepe Yunes. ¿Hay confianza en remontar la elección? Yo creo que sí, mientras los otros dos candidatos se están neutralizando. Creo que a la sociedad, por primera vez lo que estoy observando, no le está gustando el pleito callejero, están pidiendo propuestas. Y en ese sentido está caminando José Yunes Zorrilla. Creo que mientras los dos se están neutralizando, peleando, ofendiéndose también, pues está el candidato con una estatura política y que está diciendo, aquí hay una opción distinta a las que se están peleando de manera personal, y que además estoy mostrándole a los veracruzanos un proyecto de gobierno totalmente distinto al que están ofertando las otras dos opciones políticas. Eduardo, pues te agradezco que hayas aceptado esta entrevista. Muchas gracias, mi amigo.